¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, el año 2018 en nuestra América Latina y el impacto que tuvo el presidente Donald Trump en nuestra región, con nuestro invitado, Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoaméricas.info. Patricio Zamorano, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, un placer como siempre, ¿no? Patricio, ¿cómo caracterizarías el 2018 para nuestra región de América Latina? Yo diría que ha sido una jornada anual de ajustes importantes. Efectivamente, yo la definiría como una redefinición política donde muchos de los gobiernos de izquierda o progresistas de la región fueron fuertemente afectados, tanto por grupos internos como externos. Yo te diría que la influencia de los Estados Unidos se hizo sentir en muchos de las derrotas electorales, otras producidas también por temas económicos circunstanciales, pero yo te diría que es un año, el 2018, de prueba de qué quiere el continente hacia el futuro. Yo lo llamo un año de confusión. Efectivamente hubo muchos experimentos que quedaron truncos, otras polémicas importantes, han habido digamos cambios de folio ideológico importantes, ha habido corrupción, como por ejemplo como lo que pasó en Perú, donde un presidente pierde su puesto, sus funciones de una manera bastante dramática. Pasa lo de Brasil, con una corrupción, yo diría, judicial importante, con un par de juicios armados a dedo contra el expresidente Lula, que era el candidato que sin duda iba a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Anteriormente el caso de Dilma, que se le hace un golpe constitucional producido por un gobierno de facto, a su vez públicamente corrupto también, cuyo presidente, el famoso Temer, habían todas las pruebas circunstanciales y concretas sobre sus propios casos de corrupción, pero la clase política y la clase judicial de Brasil elige no procesarlo porque no había otra forma de responder a una crisis política importante, ¿no? Lo que fue un escándalo, sin duda. Entonces yo te diría que ha sido un año de mucha confusión para el continente, con muchos microtemas que podemos analizar en este. Bueno, justamente tú hacías referencia, digamos, si hiciéramos una pulseada, neoliberalismo versus progresismo, ¿cómo se movió esa aguja para un lado o para el otro? Yo te diría que el problema fundamental no es tanto lo que las clases políticas han querido implementar, es un poco la desinformación frente a la población. Se ha vendido todo un proceso de un poco de reconstrucción económica o de muchos procesos de reforma política que no han sido tales. Y yo te diría que la derecha ha sido exitosa en ese sentido, en usar electoralmente los temas de la agenda social, los temas de la reforma social. Entonces, en ese sentido, luego de una década o más de una década de mucho impacto y de mucha influencia de valores del progresismo continental importantes, la derecha aprendió, creo, una lección importante y se dio a la labor de usar el mismo tipo de discurso que los gobiernos, especialmente en Venezuela, en Ecuador, muchos de los gobiernos de izquierda venían implementando. Entonces, en ese sentido, diría que la derecha tuvo un avance importante justamente por entrar dentro del mismo discurso político, y en ese sentido tenemos que ver ahora cómo cumple, ¿no? Cómo cumple con todas estas expectativas de una clase media emergente que en América Latina viene creciendo. El desarrollo económico viene implementándose fuertemente en la última década. El continente en general pudo enfrentarse de una manera positiva a digamos, estas crisis económicas que se produjeron desde el mundo desarrollado, y en ese sentido hay unas clases medias pujantes que tienen muchas expectativas, yo diría pragmáticas, no ideológicas, y en ese sentido creo yo que la derecha tuvo quizás una sintonía mejor con esas expectativas, con mucho populismo, y ha sido exitosa en ese avance
retrotrayendo un poco el avance que a su vez la izquierda venía protagonizando un poco en esta última década, ¿no? Los medios parecen haber jugado otra vez un papel importante. Medios, por supuesto, comerciales en manos de una minoría que responden a los grandes intereses comerciales. Y, por ejemplo, apuntan con el dedo a lo que ellos llaman los malos de la película. El triángulo de la tiranía, decía nada menos que Mike Pompeo, refiriéndose a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Y dejan afuera de realidades que son absolutamente catastróficas, como por ejemplo que se da en Colombia con la llegada de Iván Duque, de extrema derecha, representando nada menos que a otro personaje de extrema derecha como fue su predecesor. Entonces vemos un país como Colombia, el mayor número de desplazados del mundo, internos del mundo, el mayor latifundio de América Latina. Matan a lo que son activistas de derechos humanos de promedio 1 cada 2 días. La desigualdad que deja al marginada a estos desplazados a niveles catastróficos, y todo eso los medios no lo registran. Lo único que hablan es del triángulo de la dictadura y de la tiranía. Es decir, estamos hablando, como tú dices, en el Perú, que hay consenso que es la sede regional de Odebrecht para, de alguna forma, hacer la mayor cantidad de estragos desde el punto de vista económico, sobornando a diestra y derecha. Y hablan de algunos países, estos medios de derecha, y dejan completamente afuera estas realidades. Brasil, aumento de la pobreza; Argentina, destrucción de la clase media, y seguimos hablando quiero decir, la gran mayoría de estos medios, señalando con el dedo a unos y dejando completamente marginados a otros. ¿Cómo es esto? Sí, yo concuerdo plenamente contigo. Hay, yo diría, una dictadura de los medios en ese sentido. Y en ese plano, la gran mayoría de los medios que dominan la forma de definir el mundo político y el mundo simbólico proviene de medios conservadores de derecha, no hay ninguna duda. Hay una altísima concentración de medios, muchos de los colegios de periodistas de nuestro país han denunciado esto. Hay una concentración de los medios importantes que generan una visión totalmente unilateral y distorsionada de la realidad, no hay ninguna duda. El tema de los derechos humanos, por ejemplo, es un tema fundamental, es un tema gravísimo en México, por ejemplo, donde se han asesinado más de 100 periodistas. Todavía no encontramos a los 43 jóvenes que fueron desaparecidos con pruebas contundentes que fueron agentes del Estado en Ayotzinapa. Entonces, ha habido un caso importante de violación a los derechos humanos en Brasil. Y de eso no se habla. De eso absolutamente está fuera de la agenda continental, y yo diría que eso es parte de un brazo ideológico obvio de una construcción de una realidad paralela que es totalmente falsa. Y en ese sentido yo te diría que los partidos de la izquierda, las colectividades progresistas de género y en general todos los grupos de buena voluntad que creen en la justicia social, yo diría que ha habido un fracaso en ese sentido en estos últimos años, de darse cuenta que hay que tener una política comunicacional, que hay que tener medios alternativos que puedan enfrentar esta visión unilateral, falsa, parcializada y extremadamente conservadora, que va en propio perjuicio del avance social de nuestros países, ¿no? Te invito a hacer una pequeña pausa, Patricio. Estamos hablando con Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoaméricas.info, sobre el 2018 en nuestra América Latina y qué impacto tuvo la llegada de Donald Trump en nuestra región. Ya volvemos. Continuamos conversando con Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoaméricas.info, sobre el 2018 en nuestra América Latina y qué impacto tuvo la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca en nuestra región. Patricio, realidades contrastantes en nuestra región, mientras eligen por un lado allá en el sur a Jair Bolsonaro, extrema derecha. En México, progresismo llega por primera vez en décadas con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se leen esos contrastes? Claro, por eso es que yo te señalaba un poco definiendo el año pasado, 2018, como el año de la confusión. Y yo diría que es básicamente por
por esta falta de definición de la clase media emergente de América Latina, que no tiene claro qué quiere para el futuro y que es víctima un poco de procesos de desideologización importantes, ¿no? En que la palabra ideología y que la praxis política justamente provocada por los grupos de derecha aparece como algo malo, como algo negativo, y que un poco neutraliza la movilización de la gente, ¿no? La movilización social, la movilización de las ideas, y en ese sentido podemos ver estos resultados totalmente contradictorios, ¿no? El caso de Brasil yo te diría que es especialmente dramático, considerando que se ha elegido a una persona que bordea el fascismo, que es extremadamente radical en valores de derecha, que tiene valores intrínsecos racistas en una sociedad multirracial como la de Brasil, que ha justificado hasta la violación de los derechos humanos que se hizo bajo la cruenta dictadura brasileña. Es un personaje, la verdad, extremadamente negativo para los valores que se supone que son fundamentales en América Latina y que tienen que ver con los derechos civiles, con los derechos humanos, con derechos que se pagaron con sangre durante muchos años, ¿no? Entonces, en ese sentido yo diría que el caso de Brasil es extremadamente sintomático de esta confusión ideológica, ¿no? Y que tiene que ver un poco con las esperanzas de la gente, ¿no? Y con los procesos internos de manipulación que provocaron que el candidato número uno, que era Lula da Silva, no llegara a la presidencia de Brasil, como era un poco lo que la soberanía popular quería, ¿no? Y en México tenemos un proceso al revés. Yo te diría que el caso que de México, con la tremenda riqueza cultural que tiene, con la riqueza histórica que tiene, no ha podido generar ningún tipo de calidad de vida mínima para sus 120 millones de habitantes. Hay que recordar que prácticamente la mitad de la población está en pobreza. Ha habido un fracaso total de la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico en México está mezclado con las instituciones del Estado, y AMLO yo te diría que viene, bueno, con un carisma de esperanza. Este candidato AMLO, que viene ahora con esta cuarta transformación, un poco intentando cambiar el contrato social entre los ciudadanos y el Estado frente a todo este fracaso que ha habido en estos últimos años, con la violencia, con la criminalidad sin control y con una corrupción que ya parece endémica. Entonces, hay que darle tiempo al tiempo. Yo diría que AMLO tiene unas presiones importantes, no todo su conglomerado que lo apoyó es progresista, hay unas mezclas ahí ideológicas que yo diría que son complejas. Entonces vamos a ver cómo va a negociar AMLO al interior de su propia coalición, y que si va a ser capaz de implementar una agenda que es extremadamente ambiciosa, ¿no? En el caso de México jugó un papel muy activo aquí, en la OEA, como parte del Grupo de Lima, tratando de sabotear permanentemente a Venezuela, pidiendo derrocar al gobierno del presidente Maduro, y allí juega el secretario de nada menos que Almagro, es decir, el secretario general de la OEA, también invitando o sugiriendo que podía darse una acción militar, una invasión militar a Venezuela. Así es. Acaba de ser expulsado del partido político de donde vino en Uruguay, el Frente Amplio, y cuando hizo campaña para llegar a la Secretaría General de la OEA decía que había dos cosas que él no iba a hacer. Primero, presentarse a una reelección, y segundo, si había algo que cambiar en la OEA, eran los estatutos para que no pudiera haber reelección. Acaba de anunciar que va a presentarse a la reelección. ¿Tu lectura de Almagro? Yo diría que Almagro, no cabe ninguna duda que es uno de los personajes más polémicos que ha tenido la OEA en las últimas décadas, no hay ninguna duda. Ha traído o ha vuelto a la palestra el viejo fantasma de una OEA totalmente subyugada a las políticas específicas de un país que es el que le da más dinero a la OEA, que es los Estados Unidos. La OEA depende de un gran porcentaje de los fondos que vienen de los Estados Unidos. El Ministerio de las Colonias, como decía. Así es, pero Luis Almagro no ha tenido ningún tipo de ocultamiento de la forma en que se presta a la presión de los Estados Unidos. Constantemente tiene reuniones con los senadores del Partido Republicano,
constantemente responde en su agenda internacional exactamente a las políticas emanadas desde la Casa Blanca o desde el Departamento de Estado. En el caso de Venezuela, incluso se ha atrevido hasta romper la propia institucionalidad interna de la OEA, como por ejemplo cuando en una ocasión, no respetando la presidencia del Consejo Permanente de Bolivia dentro de la OEA, a dedo aceptó que Honduras asumiera la presidencia del Consejo Permanente por algunas horas para forzar un voto de condena contra Venezuela, que fue un fracaso también. Ha intentado una cantidad enorme de subterfugios para romper un poco la institucionalidad de la OEA y forzar un voto contra Venezuela, y no ha funcionado. AMLO invitó al presidente Maduro a su asunción de mando, y en ese sentido vamos a ver en qué forma Almagro, que como tú dices fue expulsado por su propio partido de Uruguay, que condena este tipo de actitudes. Yo diría que Almagro se ha transformado en un operador político de los Estados Unidos, no hay ninguna duda en cuanto a eso, y en ese sentido ha traicionado este carácter multilateral que debería tener la OEA, que se debe a los gobiernos del continente para bien o para mal, y en ese sentido él ha traicionado la Carta Interamericana, y yo diría no está preparado, no debiera ser el nuevo secretario general de la OEA, y debería dar un paso al lado, y por supuesto que si hay una reforma dentro de la OEA, tendría que ser un poco una forma de eliminar esta presión unilateral avasallante de los Estados Unidos, que nuevamente retrotrae la OEA a la vieja OEA de los años 50, de los años 60, rompiendo todo un progreso multilateral que se había dado en estos últimos años, ¿no? Es lamentable. Patricio, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos conversando con Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoaméricas.info, sobre el 2018 en América Latina y el impacto que tuvo la presidencia de Trump en nuestra región. Enseguida volvemos. Seguimos conversando con Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoaméricas.info, sobre el 2018 en nuestra América Latina y el impacto que ha tenido la presidencia de Trump en nuestra región. Patricio, el tema migración, un tema sumamente caliente para nuestra región. Tenemos el caso reciente de esta chica que se llama Jacqueline Kahl, muerta bajo custodia del Servicio de Migración de los Estados Unidos. Se reflota el tema de esta presidencia de Trump: tolerancia cero, separación de familias, para la percepción de toda nuestra región, una práctica que incluso hasta los propios republicanos del partido de Trump dice es inhumana y cruel. Así es. Ese es otro tema, Jorge, que yo te diría donde la OEA tiene una responsabilidad tremenda, una responsabilidad moral por omisión. ¿Cómo es posible que haya una condena tan fuerte, nuevamente usurpando lo que debiera ser un tema multilateral desde la OEA, tratando a todos los países por igual? Vemos al contrario, especialmente en la gestión de Almagro, de la forma en que ejerce la política internacional de los Estados Unidos contra Venezuela, por ejemplo, contra Cuba. ¿Cómo es posible que no se denuncie en el seno de la OEA el drama que están pasando miles de familias en la frontera de los Estados Unidos con México? La violación fundamental de los derechos humanos, de separar a las familias. Todavía tenemos 500 niños que no tienen padre, que no se encuentran sus padres fueron deportados, y estos niños fueron dados casi en adopción temporal a muchas familias de los Estados Unidos, y el gobierno no los puede encontrar aún. Hay un desorden administrativo gerencial enorme, y sin embargo la OEA no dice absolutamente nada contra este drama histórico, ¿no? Y ahora se está afectando fuertemente el derecho a asilo. El propio gobierno de Donald Trump pide a los inmigrantes que postulen vía legalmente a la posibilidad de ser asilados de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo pone trabas en la misma frontera y la militariza, enviando a la Guardia Nacional, generando miedo, generando terror. Entonces es un terrorismo de Estado del propio Estados Unidos que afecta fuertemente, incluso contra los propios valores del Partido Republicano en cuanto a
a las fronteras abiertas, a la circulación de los capitales, pero cuando se trata del mercado laboral, por su, digamos, parcialidad ideológica contra los inmigrantes, que es un tema xenófobo, que es un tema racista, no aceptan ese tipo de valores capitalistas. Es decir, que todos estos inmigrantes que están pidiendo asilo o que vienen a los Estados Unidos a ejercer su función laboral no pueden traspasar las fronteras por un tema ideológico, por un tema racista, ¿no? Entonces yo te diría que tenemos una crisis humanitaria, no hay ninguna duda, provocada por los propios Estados Unidos, por el altísimo consumo de drogas ilegales en los propios Estados Unidos, la cantidad enorme de fondos que emanan desde los Estados Unidos hacia las mafias en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en México, y que provocan esta gran migración que provoca a su vez una crisis humanitaria y que Donald Trump la está utilizando internamente por razones electorales. Y ese es un tema lamentable. Lo vimos en las elecciones de medio término, cómo el presidente de los Estados Unidos utilizó el drama humano de todas estas familias para sacar ventaja electoral, que no le funcionó, terminó perdiendo la Cámara Baja igual. Pero insiste en criminalizar a los inmigrantes, entrega información falsa, señala que hay 10 terroristas que es totalmente falso, es una información totalmente falsa. Se ha expresado últimamente en el sentido de que se están como provocando el contagio de enfermedades graves, lo que es totalmente falso también. Entonces es un tema, yo diría, el tema de inmigración es un tema moral, es un tema de falta moral, de baja moral de los Estados Unidos frente a un drama que es un drama humanitario y que se niega a reconocer como tal. Entonces, en los últimos 2 minutos, Patricio, si repasamos un poco lo que dijimos, estamos hablando de que hay un tema del manejo político para transformar en un chivo expiatorio a los migrantes, a toda América Latina, construir un muro en vez de puentes, con el libre comercio, que de libre tiene muy poco para muchos, es totalmente injusto como promueve con estos tratados. Quiere decir que en el 2018, Trump, en su relación con América Latina, ¿fue positivo o negativo para nuestros intereses de la región? Yo te diría que fue totalmente neutral, pero neutral desde la ignorancia, porque efectivamente Donald Trump no tiene una política exterior clara ni para Europa, ni para Asia, ni para América Latina. Tiene una contradicción enorme, y yo te diría que lo único que le interesa es cualquier cosa que tenga que ver con la agenda internacional, pero que afecte su propia agenda interna, doméstica. Hay que recordar que Donald Trump es un presidente cuya campaña tenía que ver con verse el ombligo, con hacia adentro de la sociedad de los Estados Unidos, en un populismo extremo de derecha que no tiene, digamos, ninguna prioridad hacia el mundo internacional. Lo único que le preocupa es aquellos puntos ideológicos que le permita aglutinar un poco más su electorado. Por eso es que apela mucho al tema Venezuela, al tema Cuba, que también está un poco deslavado, pero principalmente lo que le preocupa más es el tema que desde el punto de vista xenófobo, el tema de los inmigrantes. Y ahí entramos todos, entran absolutamente todas las realidades, no solamente de América Latina, del sudeste asiático también. Hay inmigrantes blancos también que están siendo perjudicados por estas mismas políticas, especialmente desde el este de Europa. Entonces, Donald Trump, yo te diría que a buena hora, en función de América Latina, ha demostrado una incapacidad o una ausencia de generar una política constructiva hacia el continente. Es una política, yo diría, pragmática, que no tiene claridad, y en ese sentido a veces pasa que cuando la presidencia de los Estados Unidos no le da importancia a América Latina le va mejor. Así que vamos a ver cómo va el 2019 en cuanto a eso. Patricio Zamorano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge, como siempre.